Los colectivos Vamos por Más y Fiscalía que Sirva emplazaron este día a los candidatos a la presidencia de la República a demostrar su capacidad de liderazgo y lograr que el Congreso apruebe la creación de una Fiscalía General independiente en el periodo ordinario de sesiones del Congreso que se iniciará precisamente este jueves. Con un mensaje leído en las escalinatas del Ángel de la Independencia, los colectivos se dijeron cansados de los discursos y promesas en el actual proceso electoral y por ello lanzaron un llamado, un desafío incluso a quienes buscan la presidencia a fin de poner a prueba no su capacidad de oratoria, sino su liderazgo y acción. Bajo las etiquetas Aquí y Ahora y Reforma 102, las organizaciones señalaron que hay otras reformas, acciones y nombramientos por hacer, pero ninguno de esos pendientes tiene la importancia de crear una institución que procure justicia de manera confiable y expedita. Los colectivos habilitaron la página reforma102.mx, por medio de la cual se pueden enviar mensajes por Twitter a Ricardo Anaya, a Andrés Manuel López Obrador y también a José Antonio Meade para urgirlos a impulsar la fiscalía. Además, en el sitio se indica que, bueno, si los candidatos ya realizaron las acciones en ese sentido. Desde hace meses, el Congreso tiene detenida la reforma para transitar a la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General. Y bueno, para abundar en el tema, que ya comentamos en el segmento pasado, sobre este reto está con nosotros Alfredo Lecona, él es representante del colectivo Fiscalía que Sirva. Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, Buenas muchas noches. gracias. Agradecido por el espacio. No, hombre, gracias a ti por estar con nosotros. Un llamado además enérgico, el comunicado es fuerte, ¿no? Que lanzan en donde dicen, ya basta, estamos hartos de que no pase nada, ¿Sí? ¿no? Sí, de discursos, de tweets, de promesas hoy de precampaña, que se convertirán en promesas de campaña, en torno a algo que se ha instalado en las precampañas y que parece que se va a quedar ahí a lo largo del proceso electoral. Algo que es evidente, algo que, que lastima mucho a la sociedad y es la impunidad. Quisiera partir de entender la estampa del Ángel de la Independencia el día de hoy. O sea, no es cualquier cosa, yo diría de hecho es histórico que en un mismo espacio, bajo una misma bandera, exista una convergencia de personajes tan diversos. O sea, uno podría ver que ahí estaba representación de la Coparmex, sí, por ejemplo, o sea, del empresariado, que representan el 30% del Producto Interno Bruto de este país. Y que hasta hace muy poco tiempo no salían a manifestarse, ¿no? Sí, no. Yo recuerdo hace unos meses, ¿qué será? ¿Un año más o menos? En 2016, en junio de 2016, ¿no? Que fue cuando se aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción. Y que todo el mundo decía, ¿y ahora por qué los pirrones? ¿Por qué? Sí. Los pirrones, se hubiera dicho a López Obrador, pero otros decían, ahora estos trajeados, ¿por qué? Sí, porque sí, era una estampa ya muy peculiar. Sí, era en el marco de la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, sí. Y fue justo por una vendetta del Congreso a obligarlos a que si recibían recursos públicos también presentaran su ley 3 de 3, su declaración 3 de 3. O sea, fue en ese contexto de cosas. O sea, desde ahí las resistencias al combate a la corrupción, ¿no? En términos de lo que la sociedad estaba proponiendo, que era el famoso paquete de reformas que dieron luz al Sistema Nacional Anticorrupción. Sí. Entonces, hoy mismo están otra vez en el Ángel, personajes desde Coparmex hasta colectivos que acompañan y respaldan a los familiares que buscan a sus desaparecidas y de sus desaparecidos. O sea, en medio de esas dos agendas existe una gama de actores y de personas y de luchas de defensores de derechos humanos, de periodistas, que hoy están agrupados bajo una misma consigna, que es la construcción de una Fiscalía autónoma, eficaz e independiente del poder político. Porque finalmente la Procuración de Justicia nos impacta a todos, ¿sí? Y la impunidad nos afecta a todos, tengas o no tengas dinero. En este país ya no es muy difícil salir bien librado, ¿no? Sí, totalmente. No creo que exista una persona no existe una persona en este país que no requiera de instituciones que procuren justicia de manera eficaz. Y hoy por hoy las procuradurías, tanto las estatales como la Procuraduría General de la República, pues son un instrumento del poder político, sí, del gobernante en turno. No hemos dado ese paso. Nada más hay que ver las coyunturas a las que nos hemos enfrentado estos últimos días. Esto que pasó en la Ciudad de México, muy lamentablemente, muy doloroso, la desaparición forzada de Marco Antonio Sánchez, habla de una descomposición general de las instituciones de seguridad y justicia,
pero la parte que le toca a la Procuraduría pues fue fundamental, ¿no? Desde la clasificación del delito, cuando dicen que es secuestro, cuando se aplican los protocolos necesarios para la búsqueda por lo que sucedió en el contexto de una detención arbitraria, pues es preocupante. Entonces, esto llevamos al aspecto macro y encontremos el caso Ayotzinapa. O sea, la PGR tiene que extinguirse. En todos esos casos, en todos los casos en donde se ha simbrado la opinión pública y ha actuado la autoridad, actúa precisamente por una presión social. Exacto. Si no se hacen visibles los casos, es correcto, las instituciones no caminan. No caminan. ¿No? Y así como el caso de Marco Antonio, no sé cuántos puede haber. Sí, ¿no? Híjole, ¿no? Ahí es donde entramos ya a una zona, a una dimensión pues desconocida del problema, pero hay algo muy claro y como bien decías, el factor común de todos estos problemas, de todas las coyunturas, yo diría, de todas las violaciones graves de derechos humanos y de todos los escándalos de corrupción, pasan necesariamente por la deficiencia o por la incapacidad del sistema de procuración de justicia tal y como existe hoy en día. Entonces, nosotros y nosotras no estamos descansando esta exigencia en una ingenuidad. O sea, sabemos que la coyuntura es política, es electoral, que hoy no se va a mover nada en este país y en mucho tiempo, si no es a través de la presión que se pueda generar mediante las campañas, mediante la campaña electoral, mediante el proceso electoral. El año pasado, todo el año pasado, nos dimos a la tarea de construir lo que llamamos un dictamen ciudadano, que no es otra cosa que la depuración de las mejores iniciativas que fueron presentadas en el Congreso para reformar el artículo 102. Exacto. De ahí es lo que te iba a preguntar. ¿Por qué reforma 102? Porque el artículo 102 constitucional es el que establece justo el sistema de procuración de justicia y el nombramiento del procurador y la institución que hoy es la PGR. La reforma del 2014, la reforma política, curiosamente la reforma política, extrañamente en una reforma política, se insertó este cambio al sistema de procuración de justicia para transitar de una Procuraduría General de la República a una Fiscalía General con supuesta autonomía. Pero la reforma fue tan mala, es tan deficiente, que esa autonomía realmente quedaría en el papel. Lo decía hace un rato Denise aquí mismo, pues prácticamente estaríamos cambiando solamente de siglas, ¿no? Decorando la institución. En ese momento no había quizás la atención debida de la sociedad sobre el cambio que se dio. Pero cuando vienen los cambios... A ver, esta autonomía quedaría en el papel. Estamos hablando de ir más allá de lo que ya se ha discutido hasta el cansancio y que también está congelado, del nombramiento de un fiscal. Sí, muchísimo más allá. Es decir, si hoy... Si estuviéramos en tiempos, ya ni siquiera te digo, si hoy nombraron a un fiscal, porque el fiscal estaría en una situación jurídica muy endeble, ¿no? El nombramiento de un fiscal, para empezar. Si se nombrara a un fiscal en un ambiente de normalidad, de acuerdo a lo que fue aprobado en la reforma del 2014, ¿qué tendría de malo? ¿Qué tendría de malo? Bueno, se logró eliminar el pase automático gracias a la presión esta del escándalo del fiscal Carnal. Entonces, para que hoy existiera un fiscal, en términos de esa reforma que se dio en diciembre y que pasó casi inadvertida por muchas personas, realmente no sería... si hoy hay un nombramiento, sería el Procurador General de la República, hoy por hoy. Como están las cosas, ¿no? Además, ahorita hay un encargado de despacho y esa era la discusión. Por eso no pasó el anterior fiscal. Exacto. El procurador, según la ley, iba a ser el encargado de la transición y de procurador iba a quedarse como fiscal durante 9 años. Bueno, en diciembre se elimina el famoso pase automático y se crea un proceso en el Congreso que pues todavía no hay condiciones para crearlo. Aquí el problema es que si se crea la ley orgánica, es un enredo de todo esto, ¿no? Pero si se crea la ley orgánica, automáticamente empieza o entra en vigor la Fiscalía General de la República. Entonces, quien esté en el cargo de procurador, pues va a ser un fiscal, como dices, de transición. O eso es lo que el Congreso estaría pensando hacer, o quien tiene el control del Congreso, y desde luego el propio presidente de la República, ¿no? Y entonces otra vez estaríamos avanzando en ese esquema de 2014, de esta fiscalía que no es autónoma si se transita de esta forma, y dejaríamos pasar la oportunidad de hacer una reforma profunda al 102, de poner un contrapeso ciudadanos,
de establecer métodos de selección de fiscal general y de fiscales anticorrupción y electoral, porque, ojo, hoy el PRI ha salido a decir o a pedir que se nombre el fiscal anticorrupción, ¿no? Sí. Pues nada más para recordar también de una reforma de 2014, el fiscal anticorrupción solo estaría encargado de ese despacho. 8 meses. 8 meses, hasta noviembre. ¿Qué puede hacer un fiscal anticorrupción hoy por hoy? Entonces, estas ocurrencias, ni sentarse, yo creo que ni echarle una ojeada a los expedientes más pesados cuando ya se tendría que ir. Entonces, nosotros lo que hemos dicho es, a ver, alto con estas propuestas, estamos de acuerdo que tiene que ponerse en el centro de la lucha contra la impunidad y la corrupción, pero no es así. Lo que nosotros hoy presentamos en el Ángel de la Independencia es la verdadera agenda antiimpunidad, es la verdadera agenda anticorrupción. A ver, ¿cuáles son los lazos que después de la reforma del 2014 mantendrían atada a la Fiscalía en este caso? Maniatada. Maniatada. ¿Por qué no sería independiente? ¿No sería autónomo? No hay contrapesos ciudadanos. Sigue habiendo una dependencia del Poder Ejecutivo. Los servicios periciales, que es un tema que nosotros hemos trabajado mucho, nada más para poner un ejemplo, o sea, quienes son los propios peritos encargados de recabar pruebas y de convalidar situaciones en una investigación de forma científica, están adscritos a la propia Procuraduría. O sea, no hay una independencia en eso, ¿no? Hemos visto cuántas mafias están enquistadas alrededor de la propia Procuraduría. Y si bien ya se logró evitar el paso automático del procurador, no se ha evitado el paso automático de todo el personal. Entonces, esas situaciones se darían con la reforma. Se va a trasladar las mismas prácticas. Exactamente. Entonces, nosotros lo que decimos es, no, alto en el camino, discutamos, nosotros hemos puesto un dictamen sobre la mesa y que los precandidatos tengan responsabilidad política y si tienen liderazgo realmente sobre bancadas, lo hagan ahorita. No es con los precandidatos. A ver, si lo discuten los precandidatos, ¿va a pasar algo en el Congreso? ¿Hay condiciones para que pase? Eso es lo que nos tienen que demostrar. O sea, porque es muy bonito hablar. O sea, y justo lo dice nuestro comunicado, ¿no? Estamos hartos de palabras. Esto no se resuelve con tweets. Ricardo Anaya ya dijo, ¿no? Que él está a favor de Fiscalía. Pero no puede ser esto en un tuit. O sea, tienen que decirnos cuáles son las formas, cuál es la estrategia. Aquí nadie se puede colgar medallitas. Nadie debe de colgarse medallitas. Si en verdad están a favor de esta agenda que le estamos poniendo sobre la mesa, que hagan buen oficio político, que sin ánimo de protagonismos ni de alguna otra situación, generen condiciones en el Senado y en la Cámara de Diputados para que las otras fuerzas políticas puedan entrarle al tema. O sea, el tema es tan importante que tiene que estar ajeno de cualquier mezquindad y de cualquier medalla que quieran colgarse los precandidatos. Entonces, entendemos cuál es la situación. Y justo por eso es que estamos apelándolos a ellos, porque para que ellos se pronuncien, pues debemos de entender que tiene que haber una alineación en el Congreso. Es cierto. Por un lado, hay que entender dos cosas. Por un lado, hay una parálisis porque todo el mundo en los partidos está pensando en las elecciones. Sí. Pero por el otro lado, puede ser que este sea el momento más idóneo para generar una presión social. Alfredo. Y ojo, ellos lo pusieron sobre la mesa. Entonces, muchas gracias. Al contrario. Vamos a seguir platicando del tema, seguramente. Sí, estaremos aquí, con todo gusto. Gracias, Alfredo. Al contrario. Vamos a hacer una pausa y regresando estará con nosotros Luis Miguel González, director editorial del Economista, para hablar de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Quédese aquí en Foro TV, que ya continúa la hora de opinar.